para conversar, para discutir. Sí, Así que yo invito a los conferencistas a pasar a una mesa redonda de lo que hemos hablado y quizá algunas preguntas del público. Yo no tengo mucho que aportar. Doctor Yader, sabemos que está conectado, si puede activar su cámara también para la sesión de preguntas. Bueno, yo creo que ya hay una fila de preguntas, así que adelante, Jaime. ¿Listo? Ok. Gracias. Nos decía que es un excelente bloque y que Xavier nunca nos decepciona con sus presentaciones, que son excelentes. Te tenía dos preguntitas y después uno para el resto. Si bien hay algunos datos de la seguridad, por la experiencia en Brasil y en otras partes en mayores de 60 años, ese es un grupo que nos interesa mucho porque no solo por lo personal, obviamente, sino porque la letalidad en ese grupo es muy alta en comparación con cualquier otro grupo etario, incluyendo los niños. ¿Hay algunos datos que pueda compartir sobre eficacia de la vacuna en los mayores de 60 años? ¿Tú sugieres de alguna manera la posibilidad de que se debería administrar un refuerzo rutinario en seronegativo? Eso pareciera como algo atractivo. ¿Crees que eso sería como la tendencia en el futuro con la vacuna? Y finalmente, tengo dos preguntitas para el resto. Para ti mismo también, efectividad en los que han tenido Zika previamente. ¿Ha habido algún tipo de evaluación sobre eso? Y finalmente, preocupa mucho la alta tasa de deserción de las vacunas en todos los países, no solo en Brasil, obviamente. Y si bien se dieron razones de por qué hay una baja cobertura, me gustaría alguna explicación de por qué la alta deserción, si hay algunos factores que han podido identificar en ese sentido. Yo invito a los que vamos a responder ser muy concisos para que no se nos vaya todo el tiempo. Sí, bueno, gracias, Jaime. No hay data de eficacia en población mayor de 60 años, no la hay. Lo que hay es data de inmunogenicidad, ¿no? Hasta los 60 años. Así que realmente hace falta data en mayores de 60 años. Y yo sé que en Argentina, Ángela me ha comentado de que opcionalmente la ofrecían y había gente mayor de 60 años que la quería, porque ahí la morbilidad y la letalidad, como las cifras en Brasil, por ejemplo, son altas en mayores de 60 años, pero no hay data. Y el problema que no haya data es que esa es una población que entra en inmunosenescencia. Y hemos visto con lo que sucedió hace poco con la vacuna de chikungunya, que la FDA la restringió a ese grupo para no administrarla precisamente porque hubo un caso de encefalitis porque era una vacuna de virus vivo atenuada como la es la del dengue, ¿no? Entonces, hasta que no haya data, yo sería un poco cauto en implementar la vacunación en mayores de 60 años. Intuyo que puede ser efectiva en muchos casos, pero también pudiera haber algún problema, ¿no? que es importante evitar. La otra pregunta era de Zika. Refuerzo. Lo vamos a discutir ahora. Va a haber un meeting de presentación pública en Madrid y después en Zurich va a haber una advisory. Se va a discutir si realmente vale la pena el refuerzo. Yo particularmente pienso que no es necesario el refuerzo, por ahora, 4 años después. ¿Por qué? Porque si uno ve la protección contra enfermedad grave, que es el objetivo de una vacunación, se mantiene constante en el tiempo, no baja, porque probablemente haya algo de inmunidad celular. Entonces, poner una tercera dosis posteriormente, si hay protección contra enfermedad grave, yo creo que es bastante cuestionable, ¿no? Y eso es importante, yo creo que discutirlo. Quizás seronegativos, si circula serotipo 3, serotipo 4, valdría la pena
Eso hay que verlo con base en data, que ahora mismo no se tiene, ¿no? Yo quería complementar, Jaime, de lo que tú preguntas de la edad. Me parece que es fundamental entenderlo mejor, no solo porque si es un grupo por la inmunosenescencia, etcétera, pueden aumentar su riesgo. Cada vez, en algunos países, por estrategias de control vectorial, etcétera, está aumentando la edad a la cual entran en mayor riesgo. Históricamente, por ejemplo, en Colombia, las personas de 60, 70 años, pues ya han tenido varias infecciones por dengue y tienen poco riesgo. Pero hay países en donde se está, por ejemplo, en Singapur, se conoce la información de que por las estrategias de control vectorial hay mucha población expuesta a una edad mayor que quizá haya tenido solo una infección, entonces se empiezan a acumular riesgos para ese grupo y por lo tanto creo que tu pregunta es muy relevante, especialmente en esos países en donde la población, hay más población mayor y que tienen riesgo por haber tenido o cero o una infección en el pasado. Lo de la deserción. Sí, la población es el problema. Para nosotros fue el problema entre 15 y 19 años. Es una población difícil de captar por el sistema de salud, sobre todo si es población masculina. Nosotros vacunamos extramuros sin problema. La primera dosis, al acceso vienen, o sea, los pudimos captar. El tema es que tenés 3 meses para la segunda. Siempre cuando tenés un delay con la segunda dosis, ahí es el tema de que hay que hacer mucho esfuerzo desde el sistema de salud para ir a la búsqueda activa, porque la gente no va a ir espontáneamente a ponerse la segunda. Es decir, este es un problema que tenemos siempre, es esta misma población que la segunda dosis de hepatitis se olvida, que se olvida la tercera dosis de hepatitis, o sea, el problema es esa población. En el resto de la población, vos viste nuestros datos, la cobertura es mucho más alta, arriba casi del 60% para el grupo de 20 a 40 y casi un 70% para el de 40 más. Nosotros que lo hicimos gradual, los de 40 nos pedían, por favor, vacuname. Y los de 15 a 19 era, vamos acá, los teníamos que convencer. Así que es una población difícil, que tenemos problemas en todas, como decía el colega, tenemos problemas en otras coberturas también en esa población. Ahora estamos en búsqueda activa. Lo positivo es tener registros nominalizados, porque entonces vos podés ir a buscar y el equipo de salud solo sale a buscar a esos que te faltan. Y no haces un gasto importante en recurso humano que para nuestros países es complejo, ¿no? Gracias, doctora. Ángela. Sí. Buenas, muchas gracias por las presentaciones, excelente. Gracias, Andrea, por presentar la experiencia argentina. Trabajamos mucho. Yo soy Ángela Gentile, la presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones de Argentina, y realmente fue una decisión ardua. 2 comentarios. Uno, en relación a la percepción de riesgo, porque en las áreas centrales, como muy bien lo comentó Andrea, la provincia de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, había una alta percepción de riesgo, con lo cual pudimos monitorear y también tenemos esos datos de seguridad que comenta Javier a partir de 60 años y más, porque era una población que buscaba en el medio del brote muy activamente la vacuna. Mientras que en las áreas de nuestro norte, que son endémicas, no hay tanta percepción de riesgo. Entonces, los jefes jurisdiccionales en la reunión de la CONAIN comentaban cómo costaba llegar, porque está como interiorizado, bueno, hay dengue, tenemos que tener dengue. No había esa percepción de riesgo de las áreas centrales. Así que fue bastante dificultoso la llegada y completar esquemas, sobre todo en el norte del país, que fue el primer grupo que comenzó, porque la estrategia apuntó a eso. El segundo punto es la seguridad. La CONASEBA, que es la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, recibe pasivamente los informes de seguridad, los ESAVI, y hace análisis de causalidad. Nosotros tuvimos 3 casos de anafilaxia que da una tasa de 1.44 cada 100.000 dosis administradas, menos que Brasil, francamente menos, pero también recordemos que es otro tipo de población, porque nosotros vacunamos de 15 a 39 años. Los reportes no fueron tanto en la etapa de adolescencia o etapa pediátrica, porque no hubo tanta vacuna en esos grupos de edad, incluso en privado, pero marco esa diferencia porque no es un dato menor también la población que nosotros recibimos para hacer el análisis de causalidad. El otro tema que en la CONASEBA también discutimos mucho, de no ser cuidadosos en las indicaciones
y no crear falsas contraindicaciones. Entonces, el tema fue, y la recomendación, seguir con las vacunas de calendario, que no haya ningún tipo de problemas o barreras para las vacunas inactivadas. Y también marcamos la diferencia entre una reacción alérgica que se da en forma inmediata y la viremia que aparece a la semana después. Y si se hizo capacitación, y hay datos, incluso también capacitación para los equipos de salud para todo el país, porque eso si no era una barrera, y a veces cuando uno analiza con criterio de causalidad ese tipo de puntos hay que tenerlos también en cuenta. Lo concreto que estos reportes de la CONASEA son hasta fines del 2024, no hay reporte en el 2025. Pero la mayor cantidad de vacunas en el país se aplicó sobre todo en el 2024, que fue cuando empezamos a vacunar. Tuvimos una larga sesión, toda la CONAIN, ¿te acordás, Andrea?, con OPS, autoridades del Ministerio, para tomar decisión, que no fue nada fácil. Y una pregunta, en la última reunión de la CONAIN nos presentó el Ministerio el estudio de efectividad y la metodología que se estaba haciendo. Fue muy bueno haber recibido los datos de Brasil, del estudio publicado, y también uno se pone a pensar una sola dosis, ¿no? Y digamos, ¿qué va a pasar o qué datos puede haber? Porque muchas veces uno comienza a vacunar en el medio de un brote, porque es ahí donde aparece el riesgo y un poco si la toma de la decisión se fortalece y empieza más. Entonces, es una vacuna que no se usa para brotes, son 2 dosis, 3 meses, pero ya hay datos de una sola dosis. Pregunta al panel, ¿cómo ven ustedes este tema futuro? ¿Habría que trabajar con otra metodología en los trabajos como para poder tener alguna conclusión? ¿Cómo lo vemos a futuro? Porque es esa y otras tantas, ¿no? Preguntas para una vacuna que a mí me parece, coincido totalmente, hay que integrarla claramente a la toma de la decisión y esta estrategia integrada que fue totalmente clarificada en la primera parte de la charla. Muchas gracias. Pues, doctora, yo te puedo comentar algo de la dosis única. Una de las razones, en un estudio fase 2 en el que participó Panamá, Xavier, y el equipo de Cevaxin, y quizás, Xavier, si tú quieres complementar, pero una de las razones por las cuales se decidió la segunda dosis a los 3 meses es por la proporción de sujetos seropositivos a los 12 meses. A través de las 2 dosis es como se alcanzaba la mayor proporción de sujetos que eran seropositivos tetravalente. Entonces, esa fue no porque hubiera una caída dramática, preocupante de anticuerpos neutralizantes, sino se buscaba mantener una protección tetravalente a través del tiempo. Pues la pregunta es claramente válida teniendo en cuenta los datos que nos mostraron. Una dosis única en brotes, quizá para el brote pues tiene sentido, pero sin duda, pues por ejemplo en Brasil pues no va a ser, y en ninguna parte yo creo que van a ser brotes que como Zika o chikungunya desaparecieron, no va a ser una circulación constante obviamente, y por lo tanto pues sí tiene sentido pensar en que puede haber un impacto, pero va a ser un impacto temporal y sin duda la segunda dosis es necesaria, y la duda grande es la necesidad de una tercera dosis en el tiempo que lo vamos a discutir la próxima semana. De hecho, hay algunos puntos que son importantes. Nosotros hicimos un fase 2 que era comparar 0 y 3 meses, 0 y 12 meses, para ver cuál iba a ser el esquema del estudio de fase 3. Se decidió, precisamente como dice Eduardo, 0,3, para que en poco tiempo las personas estuvieran bien inmunizadas, porque había dengue circulando en los países, ¿no? Pero si uno ve los datos, 0,12 es mejor inmunológicamente. A los 12 meses hay un refuerzo que no se ve con el 3 meses. Con 3 meses se ve aumento de la seroconversión en mayor población, pero a los 12 meses se ve como un efecto booster bien importante. Con eso lo que uno puede presumir es que no importa ponerse la segunda dosis, no hay urgencia en ponerse la segunda dosis al mes 3. Uno lo puede diferir para después en caso de que haya
algún problema, ¿no? Sobre todo en seropositivos, ¿no? Sobre todo en seropositivo. Lo otro que yo creo que ahí las empresas evidentemente no creo que nos ayuden, pero los ministerios de salud sí lo pueden hacer, son los esquemas híbridos heterólogos. Siempre se dijo, ¿por qué no combinar la Dengvaxia con la vacuna esta? Porque la Dengvaxia protegía mucho contra serotipo 4 y a lo mejor combinando las vacunas se pudiera obtener mejor resultado. Evidentemente no es un trabajo de empresa, es un trabajo de los ministerios de salud. Ya esa fue abandonada, pero ahora tenemos la vacuna de Butantan, TV003, y tenemos una vacuna que a propósito la está estudiando Merck, y tenemos una vacuna TV005 que está estudiándose en Indonesia. Quizás la combinación de esa vacuna con TAC003 a lo mejor pueda rendir algún fruto adicional. Recordemos, TV003, la de Butantan, que está estudiando Merck, se queda un poco corta para el serotipo 2. ¿Por qué? Porque la vacuna tiene 3 virus vivos atenuados, el 1, el 3 y 4, pero no tiene 2. El 2 solamente tiene envoltura hipermembrana montado en el 4. Entonces, por eso la inmunogenicidad contra el serotipo 2 no es tan buena. Sin embargo, el TV005, la que se está estudiando en Indonesia, han aumentado en 10 veces el antígeno de serotipo 2 y ahí está dando mejores resultados por el serotipo 2, pero cuando se incrementa la inmunogenicidad para serotipo 2 empieza a interferir contra los otros serotipos. Por eso yo siempre dije, no hay ninguna vacuna ideal, no hay una vacuna perfecta. Se pueden emplear diferentes regímenes para ver de qué manera se puede proteger mejor a la población. Y ahora vienen otras vacunas con RNA mensajero inactivadas, con virus-like particle, que probablemente agreguen mucho al área de prevención en vacuna, ¿no? De hecho, hay gente que dice, ¿por qué no poner primero un prime con una vacuna inactivada que no es virus vivo atenuado y después se da el virus vivo atenuado, ¿no? Y esos son esquemas que en el futuro van a ser estudiados y yo creo que hay mucho por delante y el campo de la prevención del dengue va a tener un futuro promisorio, a mi juicio. Bueno. Sí, nada más para aclarar, la vacuna de Butantan, la 003, que es parte de lo que el NIH por 20 años estuvo estudiando, es una, vamos a decir, molécula que se dio no solamente a Butantan, sino a Merck y también a India. Entonces, esa vacuna es exclusivamente de Butantan, pero con colaboración de MSD en otros aspectos que no tienen que ver con ese ownership, vamos a llamarlo así. La 005, que está haciendo el fase 3 iniciado en el área de Asia-Pacífico, esa es sí de Merck. Eso era lo que quería aclarar. En cuanto a la parte molecular, no voy a entrar porque este no es mi lugar, pero claro, quiero solamente aclarar eso de que hay confusión, que se creen que Butantan y Merck es parte de eso. No, son moléculas que se heredaron del NIH, pero Merck no tiene ownership. Seguro, completamente de acuerdo. Lo único que la formulación es idéntica. Sí, del NIH. La formulación es idéntica, independientemente si es Butantan o Merck, pero la formulación es TV003. O sea que básicamente es una vacuna muy similar. Pero son diferentes owners. Son diferentes y la manufactura es diferente, la población es diferente. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Magnífico, me parece muy apropiada. Doctor, adelante. Le quitaron el micrófono. Bueno, muchas gracias. Soy Luis Cuellar de Perú. Se ha mencionado en la mañana que este es un trabajo multidisciplinario, en equipo, etcétera, ¿no? El personal de salud no nos han entrenado para la docencia y necesitamos de educadores, de psicólogos, de antropólogos. En los diferentes proyectos de vacunación han evaluado ese punto, asumo. O sea,
qué rol juegan ellos, que eso es bien importante. Y por otro lado, aprendimos, por lo menos en Perú, estoy hablando en Perú, yo trabajo en un centro oncológico. Entonces, tenían los pacientes oncológicos con o sin quimioterapia, neutropénicos y no neutropénicos, con dengue, ¿no? Los trasplantados lo mismo. ¿Qué proyección hay o qué planes hay para esa población, incluyendo VIH obviamente, ¿no? Y los autoinmunes? Quisiera un comentario de ambas preguntas. Yo le puedo comentar rápidamente de lo de los inmunocomprometidos porque estamos haciendo ese estudio en Cali, estratificando muy bien el grado de inmunosupresión, no con la vacuna. Estamos intentando primero entender el impacto de la enfermedad, el cual va a depender, parece, según los datos que vamos a presentar en SLIPE, si aceptan el resumen, va a depender mucho del grado de inmunosupresión, del tipo de inmunosupresión. Parece ser muy diferente un paciente con un trasplante de órgano sólido a un hematopoyético, dependiendo del momento post-trasplante. Y ahí uno de los principales riesgos que estamos viendo es el paciente que ingresa con leucemia y a quien se le hace el diagnóstico de dengue en ese debut de la enfermedad, hace una enfermedad hemofagocítica bastante severa. Pero yo creo que ese es un tema importante que se debe estudiar. Y bueno, siendo una vacuna viva atenuada, creo que nos vamos a tomar un tiempo en entenderlo, pero sí parece haber un subgrupo de esos inmunocomprometidos que no estén tan gravemente inmunocomprometidos y que sin duda se pueden beneficiar. Y la segunda pregunta del papel de las otras especialidades, sí, la dejo aquí recordando que tenemos 12 minutos, entonces por favor. Solo comentar, nosotros tenemos en Argentina una encuesta de Bungibor sobre confianza en vacunas, así que partíamos ya de un dato que decía que de 15 a 19 son los que peores confían en vacunas. Por eso nos dimos mucha estrategia de vacunar extramuro. Esa población no va al centro de salud y no le gusta ir al hospital. Por lo tanto, la estrategia para población de adolescentes y adultos jóvenes es salir fuera del efector. Así que esa es una estrategia que nos dio resultado y, como vos bien decís, hay que analizar este grupo con respecto a la percepción de riesgo, pero ya sabíamos que era el grupo en los que nos teníamos que dedicar mucho más tiempo y es una búsqueda activa vacunándolo. Incluso en nuestro norte se vacunó dentro de la casa. Incluso vacunamos en una isla, yendo a la isla sin traerlos a terreno firme. Por eso le dimos mucho trabajo a la primera parte de entrenamiento del personal de salud. Nuestros enfermeros están entrenados en anafilaxia. No todos los lugares tenemos médico al toque, pero sí se hizo muy fuerte el entrenamiento de capacitación. Preguntaba por el rol de los educadores. Sí, claro. No sé si participa, no el enfermero, no el médico, sino el rol. En nuestras escuelas del norte, la propia directora llevó a los alumnos a vacunar y las propias escuelas nos abrieron las puertas trabajando con los equipos, con los chicos, porque ya por el Código Civil de Argentina, a partir de 13 años, cada adolescente decide si se vacuna o no. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Me presento, mi nombre es Steven Tapia. Yo vengo por parte del Ministerio de Salud de Uruguay y por la Unidad Académica de Enfermedades Infecciosas de Uruguay. Una pregunta y un comentario, sobre todo partiendo de que es interesante cómo se aborda la vacunación contra dengue, como mencionaron en las primeras charlas, como una parte de la estrategia de contención, no como la herramienta mágica, sino como una patita más. Y es cierto, por ejemplo, en el caso de Uruguay, que nosotros en este momento no tenemos una circulación activa. Lo que tuvimos fue una explosión vectorial que se acompañó de una alta circulación, y eso también generó la discusión interna de si incluir o no la vacunación para ciertos grupos estratificados. No teníamos los datos de contención de brote, que ahora tenemos a partir del estudio de San Pablo. Pero es cierto también de que cuando tiene uno, en este caso, una introducción, no por tanto la estrategia de control vectorial previa, sino por, en este caso, la emergencia de una enfermedad, en este caso, nicho ecológico en el cual no se encontraba previamente, para nosotros implica tener que analizar en otros grupos etarios, no en los de alta carga de seroprevalencia basal, que sabemos va a ser baja, sino en este caso en otros grupos que probablemente los ensayos no se incluyeron, pero después de que se implementa en el mundo real, sí tenemos tal vez experiencia en otros países. ¿A qué quiero ir con la pregunta concreta? Es, en el caso de los países que tienen no recomendación única para adolescentes hasta los 16, sino, como por ejemplo el caso de Argentina o en los otros estudios,
Un riesgo teórico que nos preocupaba sobre todo era pensar la enfermedad derivada de la vacuna, que como cualquier vacuna de plataforma de virus vivo atenuado puede existir y es plausible. De hecho, la OMS sacó un comunicado en el 24 de vigilar y cómo tiene que hacerse, porque va a ser, tiene que tener características por seguir el tipo de virus. En este caso, ¿existe algún reporte o alguna señal de alerta que se viera para ciertos grupos etarios por la inmunosenescencia, por la administración inadvertida de este fenómeno? No, nosotros vacunamos desde 15 a 60, nos mantuvimos en 60, pero en el ámbito privado y de hecho, sobre todo en Capital Federal, se vacunó a personas mayores de 60 sin un reporte de inconvenientes. Es una población focalizada porque ahí es un diálogo entre el médico y en la persona para hacer una buena categorización de que el paciente no es una vacunación en campaña, porque digo es diferente. Sí nos mantuvimos hasta 60 por esto de no tener más estudios y es una estrategia de salud pública, no tuvimos alerta. Nosotros también lo que incorporamos, que quiero comentar, nosotros tenemos experiencia con otra vacuna que es muy parecida, que es la de fiebre hemorrágica, que es para virus Junín, y nosotros a las embarazadas a partir del año de edad del bebé la vacunamos igual, que es una viral atenuada porque no hay registro de traspaso de virus vacunal. Y en este norte, en los lugares de riesgo, nosotros a las adolescentes o a las mujeres con un niño de 1 año o más, recordemos que pueden dar la teta hasta los 2 años, de un niño de 1 año que ya no es lactancia exclusiva y no es un recién nacido, las incorporamos en la vacunación y no tuvimos síndrome febril en ningún niño ni nada de 1 año en adelante. Buenas tardes, Johannes Elsas de la Federación Internacional de Cruz Roja. Me llamó mucho la atención la experiencia de implementación de Dorados y de Santa Fe. Casos muy diferentes, ¿no? y novedosos cada uno en su derecho y ambos muy contextualizados, ¿no? Entonces quería preguntar un poco sobre el tema de la cobertura en adolescentes que se logró o con mayor o menor dificultad. Ya mencionaron un poco el tema de la percepción de riesgo, entonces quería preguntar, ¿cómo abordaron como la comunicación, la relación con la comunidad? No en canales, sino en contenidos, o sea, ¿qué conversaciones, qué mensajes de pronto utilizaron? Y el otro punto, quizás complementario, ¿por qué escogieron estos modelos de entrega? Pues en un caso, entiendo, más enfocado en colegios, centros escolares, en el otro mucho más diverso. ¿Por qué tomaron esas decisiones? Bueno, nosotros vacunamos a adolescentes y la estrategia fue muy individual, es una provincia muy diversa, hay adolescentes que tienen mucho vínculo con el vacunador, con lo cual lo conocen de toda la vida, así que ahí es mucho más fácil. Es más difícil en las grandes ciudades, donde por ahí el adolescente no está tan vinculado, pero en las grandes ciudades donde teníamos una incidencia acumulada diferente, porque ahí es donde es el gran desafío de cómo estimás el riesgo con poblaciones tan importantes para decir estos centros sí, estos centros no. Ahí trabajamos también con el centro de salud y la vinculación. Mucho con escuelas que nos ayudaron un montón, la escuela abrió las puertas. Esto es para Argentina una vuelta a que la escuela abra la puerta, tuvimos algunos periodos diferentes y mucho contagio de los propios adolescentes, así que les pedimos a muchos adolescentes que nos ayudaran con mucha cautela en el tema redes sociales, porque es complejo también esa instancia. Pero eso es lo que hicimos y nuestra estrategia cuando funcionó fue salir del centro de salud y vacunar a donde están ellos, ir a buscarlos al club o ir a buscarlos a la escuela, no que ellos vinieran al lugar. En Dorados nosotros hicimos varias estrategias. Empezamos con las medias sociales y los órganos oficiales, la prefectura, la Secretaría Municipal de Salud, pero para nosotros tendríamos un gran impacto colocando en Facebook, Instagram, que tendríamos la vacuna de la dengue, la única del mundo, que todos podrían sacarla. Pero no fue así. La población mira otras cosas en mídia social, no vacuna. Entonces hicimos o qué? Hicimos un acuerdo con las universidades y los alumnos de graduación, medicina, enfermería, hacían rondas en las casas cercanas de puntos focales donde la equipe estaba implantada.
Aliado a esto, tendríamos un alto con sonido en las calles haciendo un anuncio. Y ahí así conseguimos aumentar la cobertura vacunal. Pero tuvimos otro problema. Como pusimos la vacuna acerca de la casa para la primera dosis, fue cómodo a la persona. Pero por la segunda, él tenía que ir a centro de salud. Entonces la cobertura decayó mucho. 120.000 dosis, 80.000 primeras dosis, el restante segunda dosis, porque tendría que hacer ese deslocamiento. Entonces la comunicación persona a persona es más efectiva en nuestra realidad do que hacer grandes comunicaciones o con figuras que nosotros imaginamos que serían personas llaves en la comunidad. Entonces, como se dice en bueno portugués, o boca a boca es la mejor estrategia. Muchas gracias por sus presentaciones, Mauricio Flores de Salvador. 2 comentarios y una pregunta práctica después. Primer comentario, creo, con lo que mencionaba del refuerzo, siendo una vacuna atenuada, creo que también estaría un poco habría que ver realmente qué tan necesario va a ser ese refuerzo. Ese es el primer comentario. El segundo comentario alrededor de inmunosenescencia, qué bien que lo han tocado. Tal vez lo que pasa es que debería de verse la percepción de la vacunación del adulto debería de cambiar, porque se está generando vacunación del adulto mayor cuando ya está bien marcada la inmunosenescencia. La vacunación del adulto mayor debería tomarse de antes, no porque ya están adultos mayores, sino porque ya no está todavía tan perceptible la inmunosenescencia y comenzar de los 50 para allá. Creo que ese sería el mejor periodo de ver cómo responden y cómo eso va a generar una mejor protección y si hay necesidad de ciertos refuerzos, porque es un grupo inmunocomprometido, el adulto mayor de 60 para allá. Entonces creo que la percepción de vacunación del adulto tiene que empezar a cambiar. Esa es cuestión personal. La pregunta práctica, se colocó la primera dosis de vacuna y tuvo enfermedad natural. ¿Vacunamos? ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo después es necesario? ¿Se ha medido la inmunidad híbrida después de la primera dosis con una enfermedad natural? Gracias. La pregunta del millón, no se sabe. En países muy endémicos, es más, el estudio de cohortes de Nicaragua demostró que hay infecciones naturales a cada rato repetitivas, ¿no? Con diferentes serotipos. Y eso va creando inmunidad. A lo mejor no se necesitaría una dosis adicional, pero no lo sabemos. Y el estudio ahora mismo, la recomendación, por lo menos con esta vacuna, son 2 dosis, ¿no? Yo estoy seguro que va a haber infecciones naturales posteriormente que pueden reforzar la inmunidad de esa persona vacunada, ¿sí? Pero eso es un dato que habría que explorar con estudios de cero conversión en el tiempo, como se ha hecho, por ejemplo, con sincicial respiratorio, ¿no? En que el monoclonal o la vacunación induce lo mejor de 2 mundos, porque da infección, pero da protección. Yo creo que es importante no abolir la infección natural, porque eso puede reforzar aún más la inmunidad a largo plazo, ¿no? Esa, por lo menos, es mi opinión, ¿no? Sí, yo creo que la respuesta precisa es esa. Hay mucha información aún por recolectar, pero por ahí en diferentes protocolos tú puedes encontrar que después de una infección natural, 3 a 6 meses después, debes esperar, ¿no? Porque tienes protección heteróloga por muchos meses, como mostraba Xavier. Después de 6 meses vas perdiendo algo de esa protección y ahí está indicada empezar la serie vacunal. Y algo que no hemos tocado, que es el impacto de la vacunación en el diagnóstico de dengue, de infección natural. Eso es un capítulo aparte, ¿eh? De hecho, tenemos una publicación que va a salir pronto, porque la vacuna te puede dar falso positivo de NC1, porque la vacuna tiene NC1 de dengue. Pero te puede dar falso negativo porque como tienes anticuerpos contra el NC1, anticuerpos contra envoltura, al final las pruebas serológicas también pueden ser positivas falsas, ¿no? O sea, que te puede dar falsos positivos y te puede dar falsos negativos. Y habría que caracterizar, cuando hay viremia, que normalmente ocurre con la primera dosis entre los días 10 y 20, si el paciente tiene una infección natural, en ese momento habría que tener laboratorios que distingan el virus atenuado de la vacuna versus el virus salvaje, ¿no?
Entonces, hay todo un capítulo de diagnóstico de dengue interesantísimo en las personas vacunadas. Bueno, muchas gracias. Yo pienso que se nos acabó el tiempo. Sigue